Varios municipios del país ya han votado si quieren o no actividades extractivas en sus territorios. Por allá pasaron Cabrera, Cundinamarca, pasó Cajamarca en Tolima y más recientemente Cumaral en Meta. Hay un boom de consultas populares que buscan frenar de alguna manera las actividades extractivas en sus territorios con argumentos como la preservación del medio ambiente y la protección del agua. Pero al mismo tiempo, el país se debate en el riesgo en que se vaya una inversión extranjera o que lo que las empresas multinacionales han llamado un limbo legal en ese sentido. Para este tema hoy nos acompañan Santiago Ángel, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y la senadora Claudia López, es senadora de la Alianza Verde, partido que ha participado en numerosas iniciativas que buscaban la protección de los páramos y la garantía del agua como derecho fundamental. Senadora López, buenos días. Santiago, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Quisiera comenzar preguntándoles a qué se puede deber este boom que estamos viendo en la consulta popular que busca que no haya actividades extractivas en los municipios. Pues yo creo que a dos cosas fundamentalmente se debe este boom. El primero, a décadas de una actitud abusiva y arrogante del gobierno nacional con los territorios, que se comportan las regiones de Colombia como si fuera un colonizador inglés en Malasia. Yo aquí vengo por mis riquezas y si eso les genera impactos ambientales y sociales, de malas. Hasta que después de décadas y décadas de abuso la gente decidió organizarse y en consultas populares le está diciendo al gobierno nacional, de malas usted, porque si sigue abusando nosotros vamos a parar aquí esta actividad hasta que no haya una concertación con nosotros. Ese es el primer factor, creo yo. Y el segundo, a que el gobierno nacional no solamente ha sido abusivo y ha desconocido a las autoridades y comunidades locales, sino que no ha sido imparcial como garante de seguridad jurídica para todos los actores. El gobierno se comporta como si fuera el lobista de la industria mineroenergética y va a defender los intereses de la industria. Ese no es su papel. Su papel debería ser dar seguridad jurídica a todos. Llevamos años de inseguridad jurídica que, entre otras cosas, a la industria le ha gustado, que no exista un mecanismo concertado, etcétera, porque confían que el gobierno siempre lo va a tratar a él como la niña bonita, a expensas de los demás actores. Yo creo que ese abuso y esa actitud arrogante, esa inseguridad jurídica a favor de las empresas y en contra de las comunidades, pues se acabó. Y hoy en día lo que se va a necesitar es reglamentar un proceso serio de concertación entre comunidades, autoridades, industria y gobierno nacional. Santiago Ángel, desde el sector minero, ¿cómo se está viendo hoy esa cantidad de consultas mineras, consultas antimineras, que buscan frenar muchos proyectos de minería en las regiones donde se desarrollan? Sin lugar a dudas, como decía la senadora, yo siento que hay una necesidad de llamar la atención sobre problemas no resueltos en los territorios. Las consultas, si usted las mira, se han dado sobre no solo temas mineros, temas de hidrocarburos y temas eléctricos. Y por lo tanto, lo que yo siento es que sí es una forma de llamar la atención, decirle al gobierno nacional que necesita estos recursos y que necesita estas inversiones para el futuro del país. Venga, señor, entienda las necesidades del territorio. Cuando usted va y habla con los ciudadanos, piden cosas que no se han resuelto históricamente durante todas las gestiones, no solo de este gobierno, sino de anteriores gobiernos. Entonces creo que eso sí tiene un punto muy válido la senadora. Se ha hecho un llamado de atención, un timbre al gobierno nacional para que se resuelvan temas históricos de los municipios. Lo segundo, no me cabe duda que la reforma a las regalías puso su buena cuota precisamente de descontento municipal para decir, hoy en día, yo que no recibo los recursos, yo que no veo esas inversiones del Estado en gran medida en mi territorio, pues precisamente no seré yo quien apoye los proyectos mineros. Entonces creo que esas dos conjunciones es lo que hoy nos ha llevado a este aumento proliferado de consultas por todo el país. Estamos en la abrebocas del espectador. Saludamos a todos los espectadores que se conectan a esta hora en Facebook Live, que nos siguen por todas las plataformas. Y ese es un tema bastante complejo, bastante enredado de entender para muchos, pero Oscar Westwan y Santiago Martínez han preparado una pequeña cápsula en la que explican un poco el entramado de la consulta minera, la actividad extractiva, y veamos este pequeño video.
¿Son las consultas populares un obstáculo para el desarrollo económico del país? Pero ¿no tienen derecho las comunidades a elegir qué hacer con la tierra y los recursos que las rodean? Ese es el tira y afloja entre los críticos de las consultas populares, especialmente empresas mineras y autoridades estatales que impulsan la economía a través de la explotación de recursos, y los habitantes de las zonas con potencial minero. Pero algunos lo han simplificado diciendo que los primeros quieren acabar con los recursos naturales y que los segundos son unos politiqueros y oportunistas que se oponen al desarrollo. Lo que es claro es que el Consejo de Estado ratificó que la decisión de un pueblo en una consulta popular es de obligatorio cumplimiento, siempre y cuando hasta ese momento la empresa interesada en la explotación no tenga una licencia para operar en la zona. Pero el debate tiene que ser mucho más amplio. Veamos qué tanta razón tienen las comunidades y las empresas. Las comunidades dicen que la protección de ríos, páramos y bosques es de vital importancia porque los recursos también hacen parte de la riqueza del país. Ni siquiera creen que dicha actividad alivie el desempleo local. Piensan que personas de otras regiones e incluso extranjeros serían los beneficiados. Y concluyen que los proyectos mineros terminan siendo impuestos desde el centro del país y que su voz para decidir sobre el modelo de desarrollo no es tenida en cuenta. Sin embargo, las empresas de extracción minera y de hidrocarburos alegan que las consultas populares cambian las reglas de juego. Es más, las consideran endebles porque el Estado no les garantiza lo acordado. Para ellos es incluso injusto que luego de tanta tramitomanía para conseguir, por ejemplo, una licencia de exploración, un puñado de personas pueda frenar un megaproyecto a través de la promoción de una consulta popular. Agregan que los debates están politizados, no son técnicos y que quienes se presentan como sus contradictores solo buscan votos. Finalmente, la promesa de la locomotora minera no se cumplió y hay algunos que sostienen que la ausencia de seguridad jurídica pondría en riesgo la inversión extranjera. En pocas palabras, es un debate en el que se debe ampliar la discusión sobre qué modelo de desarrollo quiere el país. Seguimos conectados con el espectador, estamos tratando el tema del boom de las consultas populares que buscan frenar la actividad extractiva en muchos municipios de Colombia. Nos acompaña la senadora Claudia López y el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel. Brigitte Batiz, una bióloga, considera que hay una desconexión entre los intereses de la nación y los intereses de los municipios en los que se desarrollan las consultas. Senadora, ¿qué tan cierto es que el nuevo sistema de regalías ha desconectado un poco los intereses desde la nación y desde los municipios en donde se desarrollan las consultas? No, yo la verdad no creo que el epicentro sea el cambio, digamos, en el modelo de distribución de regalías que le permitió a Colombia, que toda Colombia, que es la dueña de esa riqueza, disfrutara de una manera proporcional esa riqueza. Yo francamente creo que ese no es el trasfondo ni el epicentro del tema. El epicentro es el que mencionaban en el video. Es una discusión de fondo sobre qué modelo de desarrollo quiere el país y es, digamos, lógico para la nación y para los municipios. Entonces, en los últimos 20 años, los diferentes gobiernos han decidido que Colombia va a vivir de un producto que no tiene, que es el petróleo. Y que de eso depende casi un tercio de los ingresos del gobierno nacional. Y el gobierno nacional no ha hecho mayores esfuerzos por diversificar la economía, ni por tener una economía más competitiva en diferentes sectores, sino que se ha confiado, ¿no?, como quien vive de la renta, ¿no? El gorgojo, pues, que no hace mayor cosa y espera, pues, a que el subsuelo produzca una riqueza, exportarla a un buen precio, y como el petróleo llegó a estar a casi más de $100 el barril, pues era un negocio perfecto, ¿cierto? Haciendo muy poquito, produciendo nada, exportando ese producto básico, usted podía tener ingresos para el gobierno nacional. Casi un tercio de los ingresos fiscales del gobierno nacional dependen de ese sector, hasta que se reventó la cadena, porque evidentemente Colombia ni es una potencia petrolera, ni tiene reservas suficientes, pero además no puede ser poner todos los huevos en una sola canasta. Eso se reventó. Y hoy en día el gobierno, creo yo, en buena hora, está forzado a tener un modelo económico diversificado y competitivo y no rentista. Y en vez de andar añorando que el precio del petróleo vuelva y suba para poder vivir de la renta sin hacer nada, como quien no trabaja, como un adolescente vago, digamos, en la familia, lo que va a tener que hacer es pensar cómo desarrollar las energías renovables, cómo tener una matriz energética mucho más compensada y no dependiente de ese sector, cómo tener una economía más competitiva y diversificada. Ese es realmente, creo yo, el trasfondo estructural de este tema. Voy a aprovechar que bueno, ese gobierno ya se va a acabar en unos años, en el próximo año. ¿Cómo se podría empezar a diversificar esa actividad económica para que no dependamos solamente del petróleo? Pues lo primero que yo haría es empezar por la matriz energética, es decir, por la
cobertura de diferentes formas de energías renovables. Colombia tiene un enorme potencial para desarrollar energía geotérmica, para desarrollar energía solar, otras formas no dependientes del petróleo, para poder surtir de energía que va a necesitar la industria, que va a necesitar la agroindustria, que necesitan la estructura de comercio y servicios, que es más de la mitad del PIB de Colombia, de manera que eso es lo primero, creo yo, el primer paso por el que hay que empezar, y estamos súper crudos en eso, porque el gobierno, digamos, desprecia un poco ese tema, y lo que vive es pensando, pues, cómo va a incrementar las explotaciones petroleras y el precio del petróleo. Y lo segundo que habría que hacer es tener incentivos reales. Miren, nosotros tenemos 20 tratados de libre comercio, la mejor tasa de cambio en los últimos años, y las exportaciones, en vez de subir, cayeron, porque no hay infraestructura, porque no hay un desarrollo, digamos, de incentivos para la producción, de manera que lo que hay que hacer es eso estructural que se necesita para que se puedan diversificar otros sectores. Crucial el tema de reducir los costos logísticos, los costos de energía y mejorar la infraestructura. Para Santiago, hay digamos una creciente conciencia ambiental en el país, hay un fin de la bonanza petrolera, por decirlo así. Desde la industria extractiva y minera se tiene en cuenta que hay que buscar una forma de diversificar esa actividad con el fin de que no pueda pasar lo que está pasando hoy con el petróleo. Yo veo un poquito distinto la situación. Primero, todos los países buscan maximizar su economía, y en ese sentido no solamente dependen de los extractivos, sino que lo complementan con otras áreas de la economía. Eso es lo que tenemos que hacer en el país. No estamos diciendo que tenemos que renunciar a otra para tener la otra, es que son complementarias. O si no, digámoslo, cómo los encamentos productivos mineros funcionan de forma adecuada. En la región, por ejemplo Chile, hoy en día tiene unos jugadores de talla internacional que crecieron y se crearon y se gestaron a la luz de la industria minera, que vendieron bienes y servicios que nacieron en regiones mineras y que hoy en día exportan de forma importante a distintos países de la región. Por lo tanto, yo creo que nosotros no podemos decir que es uno u otro, es que son complementarios, porque yo sí creo que Colombia tiene que aprovechar sus ventajas competitivas. Por ejemplo, el campo de las exportaciones no es de poca monta que la industria minera hoy represente cerca del 50% de las exportaciones del país. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos llegando a unos mercados y abriendo unos mercados en los que nadie ha podido abrir. ¿Por qué no aprovechamos esa experiencia? ¿Por qué no le enseñamos a los demás exportadores cómo llegar a mercados asiáticos? ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿Cómo tenemos que aprovecharlo? ¿Cómo disminuimos los costos logísticos entre todos? Si nosotros tenemos infraestructura, como se ha planteado, infraestructura que podríamos utilizar, puertos competitivos, trenes y demás, utilizarlos precisamente para apoyar la exportación de bienes y servicios, esto es lo que hay que hacer. Claro que sí, nosotros no creemos que la economía depende de un solo producto, de un solo mercado, pero sí tenemos que aprovechar las ventajas competitivas de Colombia. Colombia hoy en día tiene algo que el mundo desea, algo que lo hacemos de forma muy competitiva. Muchos de los minerales colombianos, casi todos, se exportan de forma competitiva en el mundo, y eso es lo que tenemos que seguir aprovechando. Claro, como usted lo tocó, siempre que lo hagamos con las reglas de juego más importantes, que son los altos estándares para poder realizar nuestro negocio. Llegando al punto de consultas mineras, uno de los argumentos más importantes de la gente es que hay explotación en mi territorio, pero no estoy percibiendo ese desarrollo que me han prometido desde la explotación minera, y no es nuevo. Pasa en La Guajira, pasa en Montelíbano. ¿Cómo garantizar que esos recursos que hay, en que explotan las empresas, las multinacionales en los territorios, pueda ser un poco más palpable para los municipios en donde se desarrollan? Esa ha sido nuestra pelea histórica. Nosotros sí creemos que esa riqueza tiene que beneficiar primeramente a los municipios que allí se produce. Es decir, tenemos que darle a ellos un incentivo para que sigan apoyando los proyectos. El problema entonces no es de generación de la riqueza, porque si usted ve a lo largo del territorio y a lo largo de los años, y hoy en día está mapeado no solamente por nosotros y por cifras oficiales, sino por institutos de transparencia internacional que muestra cuánto paga la industria minera, esos 4 millones de pesos al año sí podrían distribuirse de forma adecuada. Entonces yo no sé si el problema es de la generación que se hace y del pago de la riqueza, o la distribución de la riqueza. Como ha dicho la senadora, ¿cómo fortalecemos los gobiernos locales para que precisamente haya primero una verificación de cómo se gastan los recursos, y cómo hay una institucionalidad que permita que ellos le deriven al ciudadano que está allí unas mejoras en su calidad de vida? Ese es un gran dilema. Yo creo que las regalías es uno de los instrumentos, más no el único. ¿Cómo hacemos para que el situado fiscal, en las transferencias que se hacen a las regiones, se les dé una prevalencia para que esas regiones que hoy en día están produciendo la caja de toda Colombia tengan una mejora en su calidad de vida, como funcionan en casi todos los países mineros petroleros del mundo? Y cuando digo mineros petroleros, hablemos de los suecos,
y hablemos de los australianos, y hablemos de los noruegos, y hablemos de los americanos, y hablemos de los canadienses, todos países desarrollados del primer mundo que han reducido sus brechas de desigualdad precisamente haciendo un uso adecuado de su economía y sobre todo de distribución de la riqueza, con un tema que falta siempre ponerle la lupa, el tema de la corrupción. La plata tiene que utilizarse bien. Hay un tema que preocupa mucho a la comunidad también, bueno, a la comunidad, a los industriales y a las multinacionales, es el tema de la inseguridad que crea las consultas populares, el tema de la inseguridad, del limbo legal en el que cae la consulta, las consultas populares. ¿Qué efecto jurídico puede tener, senadora, el resultado del no, que gane el no en la extracción, para la extracción para la industria extractiva en los municipios? No, eso que estás diciendo es absolutamente falso. No son las consultas las que están generando inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica ha habido siempre. Siempre, porque no ha habido una regla de juego clara y un procedimiento real para concertar con las comunidades y los alcaldes, ¿no? Pero ¿en manos de quién y en hombros de quién estaba la inseguridad? De los alcaldes y de los pobladores, que tenían que aguantarse la inseguridad de que les impongan una cosa, les saquen riqueza de su territorio, no los compensen adecuadamente y de malas. Y ese mundo de inseguridad jurídica le encantaba a la industria, porque como iba de niño consentido del gobierno nacional, se podía imponer sobre los demás. Ese mundo se acabó, esa inseguridad jurídica se acabó, porque los pobladores decidieron decirle a la industria del gobierno nacional que no son monigotes, que ellos también son dueños de esa riqueza y también son dueños de ese territorio y su voz debe ser tenida en cuenta. De manera que es absolutamente falso que sean las consultas las que estén generando inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica respecto de las comunidades y las autoridades locales ha habido siempre. Y lo que se va a ver ahora forzado, la industria y sobre todo el gobierno, es a llevar un procedimiento serio y respetuoso de concertación con las autoridades locales para las reglas de exploración, para las reglas de explotación, para las reglas de distribución y de inversión económica. Y yo entiendo a Santiago, cierto, él es el representante de una industria, él tiene que defenderla, pero yo no comparto su posición. Colombia no es una potencia mineroenergética, no lo es. Y por eso justamente es estúpido depender de un producto que uno no tiene. Colombia es sexta potencia mundial en agua, en cambio está después del puesto 25 en reservas de petróleo. Si nos vamos a desarrollar por nuestras ventajas competitivas, miremos dónde de verdad tenemos ventajas competitivas. Tenemos ventajas competitivas en biodiversidad, tenemos ventajas competitivas en agua, tenemos ventaja competitiva en bosques, tenemos ventaja competitiva en suelo para agropecuario y suelo para agroindustria que no explotamos adecuadamente. Ahí es donde de verdad están, mucho antes que la minería, nuestras ventajas competitivas. Por eso deberíamos desarrollarnos principalmente en ese sector. Y obviamente eso no quiere decir dejar de hacer minería. Pero si se trata de ser complementario, aquí la torta debería ser al contrario. El día que de verdad tengamos un modelo de desarrollo, le voy a dar indicadores concretos de cómo sería un modelo de desarrollo competitivo, diversificado y sostenible. Entonces, ningún sector, mucho menos la minería, en el que no estamos en el top 5 en ningún producto excepto carbón y níquel, entonces debería ser el 50% de nuestras exportaciones ni el 30% de nuestros ingresos fiscales. Una economía diversificada y competitiva es una economía en la que el sector minero no representa más del 20% de las exportaciones y los ingresos fiscales del gobierno no dependen de más de un 10% de ese sector. Eso es tener realmente una economía complementaria y diversificada. Lo que tenemos hoy es un rentismo burdo, como les decía ahorita, como el adolescente flojo, ¿no? Que no estudia, no trabaja, no se prepara, porque ahí está el papá rico que lo sostiene. Así es la actitud del gobierno nacional. No hace infraestructura, no invierte en ciencia y tecnología, no ocupa su territorio, no provee seguridad y justicia en todo el país, porque finalmente ahí está el petróleo y el sector minero que le puede dar regalías y le puede dar ingresos fiscales por impuestos. Eso es lo que hay que cambiar de fondo, sustancialmente, y lo que este gobierno y el anterior y todos los gobiernos de los últimos 20 años han tenido como actitud. Este no es un problema de Santos. Uribe dio muchas más licencias y títulos y mucha mayor dependencia del sector minero que Santos. De manera que ese es un problema estructural de la economía colombiana que se necesita una visión distinta de gobierno y de país para poder cambiar. Pero hoy hay una preocupación por parte de la industria y es que si ellos argumentan que hay un vacío legal y están preocupados por que la plata internacional y la inversión extranjera se vaya por culpa precisamente de ese Pero lo que vacío. hoy es vacío legal ha habido siempre, bueno, vacío legal es decir, no una norma que diga cómo se hace concertación con las comunidades y las autoridades locales, ha habido siempre. Y eso a la industria no le preocupó, ese vacío legal, y a eso no lo llamaba inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque sabía que el gobierno nacional iba como su lobista y se imponía sobre esas comunidades. Eso fue lo que se acabó. Esa inseguridad jurídica a favor de la industria
fue la que se acabó. ¿Por qué? Porque tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta, hasta que las comunidades, porque no ven los incentivos, porque tienen otras prioridades de desarrollo, otra visión de desarrollo, pues deciden cambiar. Pero además un punto adicional por ejemplo, en el tema de corrupción, que sé que nos preocupa a todos. Mientras tengamos una economía de enclave, una economía rentista, una economía en la que los alcaldes se gastan plata que no recogen en impuestos locales, los incentivos a la corrupción van a ser muchos más altos. Todos los estudios de la Universidad de los Andes, de otras universidades en Colombia e internacionales, demuestran que las autoridades electas se ganan y se gastan mejor, con menos corrupción, los recursos que recaudan, que tienen que hacer un esfuerzo de recaudo, ¿no? Las regalías le caen del cielo a los alcaldes. Entonces siempre tienen el peor incentivo. Planeación Nacional ha estudiado. El mejor recurso que se gastan los alcaldes es el del predial y el ICA. ¿Por qué? Porque les cuesta a ellos recaudarlo. Y el peor es el de las regalías. ¿Por qué? Porque les cae del cielo. Entonces, si queremos, digamos, no darle mayores incentivos a la corrupción y fortalecer la institucionalidad local, quiere decir que los territorios pueden vivir de lo que tienen y recaudan en sus propios territorios. Hoy, ¿cuál es la realidad de las consultas? ¿Hay algún efecto jurídico? Y si ganamos no aquí no se hace minería, ¿cuál es la realidad de hoy? Me devuelve un punto de la seguridad jurídica. Yo le cuento cómo era nuestra vida hasta hace 4 años. Teníamos unas normas que decían que nosotros teníamos que trabajar sí con el gobierno nacional, que era el encargado de determinar las reglas de juego de aquí para adelante. Posteriormente, viendo las sentencias muy recientes, sentencias además contradictorias entre ellas de hace 1 año y 2 años, que dicen, señores, cambio mi posición y ahora la posición es totalmente la opuesta, es que ahora nación y territorio tienen que concertar. Por eso yo sí creo que hay una nueva dosis de seguridad jurídica que no venía del anterior. Anteriormente la regla era clara, ahora dicen, usted tiene que aplicar un principio que estaba escrito, pero que la jurisprudencia no reconocía, y es que tenemos que concertar. Eso es lo que estamos entendiendo. Entonces yo ahí lo hemos estudiado mucho y tengo una posición muy clara. Primero que todo la nación organiza lo que es titulación, fiscalización, entrega el título minero, manejo del recurso, todo lo que tiene que ver con el recurso minero. Pero a su vez se le ha dado, los territorios tienen y han tenido una competencia que es la del uso del suelo. Ahora, como dice la senadora, ¿cómo compatibilizamos estos dos intereses? A eso se le mete en la mitad un instrumento que nada tiene que ver ni con uso del suelo ni con manejo del recurso, que es las consultas populares, que es un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, este es un nuevo ingrediente que jurídicamente manda un mensaje de votación popular, pero los dos temas que hay que concertar, como bien lo ha expresado la senadora, son el tema del uso del suelo, que es competencia de los territorios, tema que reconocemos. ¿Cómo se regula esto? Mediante POTs, EOTs, PBOT. Eso tiene todas unas normas de cómo el uso del suelo se tiene que armonizar, se tiene que regular, se tiene que legislar, pasa por los consejos municipales, pasa por sus habitantes y claro que sí pasa por su alcalde. Y a su vez la nación tendrá que precisamente tener esas reglas de juegos claras para poder trabajar con los territorios, cada uno en su competencia. Lo que no puede pasar ahora es que en la mitad se mete una consulta popular que dice cómo se deben hacer las cosas, porque así no es el camino legal, no es el camino establecido para la concertación, y esto le está imponiendo es un nuevo acto que claro que manda un mandato político, pero a su vez no es la regla de juego, que es el uso del suelo y la ordenación precisamente del tema minero vía las normas nacionales. Los procesos de consulta avanzan en muchos municipios del país. Marcela Díaz y Esteban Dávila han preparado una cápsula en la que cuentan en qué sitios del país está avanzando esos procesos, cuáles son los lugares en los que los ciudadanos quieren opinar, quieren sentar políticamente una posición sobre la extracción en sus territorios. La locomotora minera está encontrando fuertes palos en los rieles por los que transita. Ya conocimos los casos de Cabrera en Cundinamarca, Cajamarca en Tolima y recientemente Cumaral en Meta. Pero son muchos los municipios de Colombia que avanzan en procesos de consulta popular para frenar la exploración y la explotación minera en sus tierras. El próximo 9 de julio será el turno para que Arbeláez en Cundinamarca y Pijao en Quindío voten en contra o a favor de la actividad minera. Arbeláez pelea contra 2 proyectos de explotación de hidrocarburos adjudicados en 2010 a Australian Drilling Associates y a Lanch Energy. Por su parte, en Pijao y otros municipios del Quindío buscan frenar 6 títulos mineros de Anglo Gold Ashanti, la misma multinacional que perdió el pulso en Cajamarca
Cajamarca. El mismo camino lo recorren otros 41 municipios del país según la Asociación Colombiana de Petróleos. El principal argumento de las poblaciones es que además del problema ambiental, la intervención de la minería en sus territorios no deja ningún desarrollo económico. Mientras que el gobierno está en el dilema por el uso del subsuelo y el posible cierre de puertas a proyectos internacionales que han hecho grandes inversiones para obtener los permisos y la infraestructura necesaria. Por esta razón se trabaja en 2 proyectos de ley que reglamenten las consultas populares. Primero, para que no interrumpan los proyectos mineros y segundo, para que se sintonicen los intereses entre la nación y los municipios. Además, hay argumentos jurídicos a favor de los unos y de los otros. La polémica sigue. Si bien por ley el subsuelo es del Estado, la participación ciudadana es un derecho fundamental. ¿Qué pesa más, los intereses económicos del gobierno o la voz del pueblo? Estamos en el Abrebocas del Espectador hablando del boom de los procesos de consulta en los municipios donde se puede haber actividad de extracción minera o petrolera. Estamos con la senadora Claudia López y con Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Saludamos a Lindali Giraldo, a Liz Martínez, también a Daniel Pérez. Marisabel Rendón pregunta, ¿cómo seguimos construyendo país sin la minería, senadora Claudia López? No, es que yo creo que esa no es la pregunta, no es si va a haber o no minería, sino cómo se va a hacer minería. Entonces, imponiéndosela a la gente a la brava, claramente no, así no va a seguir habiendo minería en este país, y yo creo que en buena hora, pues porque a nadie le pueden imponer en su territorio una actividad si los habitantes de ese territorio no están dispuestos a respaldarla. Yo francamente creo que cerraba el clip que nos estaban mostrando con una pregunta que era, ¿los intereses del gobierno o la voz del pueblo? Se supone que el gobierno es la voz del pueblo, digamos, para eso es que existe una democracia representativa, no que el gobierno tiene intereses autónomos, propios e independientes de los de la ciudadanía, que son los que defiende. Yo insisto, me parece sería una necedad, la verdad, de este gobierno. Lo que hay que hacer no es ver cómo limitan y le ponen palos en la rueda a las consultas populares como un mecanismo de expresión popular. Lo que tiene que hacer el gobierno, que ha debido hacer desde la Constitución del 91, porque cuando decimos que el subsuelo es del Estado, el gobierno nacional lleva 27 años desde la Constitución del 91 abusando de que el Estado es el gobierno nacional. No, el Estado somos todos, los ciudadanos también somos el Estado, las autoridades territoriales también son el Estado. Y ese Estado conjunto, no el gobierno nacional, es el que en conjunto tiene que decidir sobre el territorio. De manera que lo que el gobierno nacional tiene que hacer, puede escoger uno de 2 caminos. El que ha anunciado con bombos y platillos por todas partes es un error, es una arrogancia otra vez. Es decir, vamos a ver cómo trancamos las consultas populares para que no nos afecten la minería. Ese, le recomiendo al gobierno nacional, es el camino torpe, es el camino arrogante, es el camino de tratar de imponerse otra vez a la brava y ver cómo le cortan las alas a un mecanismo que la comunidad ha podido usar. El camino correcto, el que hay que hacer, es articular el proceso de ordenamiento del subsuelo, que tiene unas autoridades, unos procedimientos, con las autoridades y procedimientos de planeación del suelo. Porque la excusa, digamos, del gobierno hasta ahora es, no, sí, pues que los municipios ordenen el suelo en el POT y eso, pero el subsuelo lo ordenamos nosotros, como si esos fueran 2 planetas distintos que no se afectaran mutuamente. Hay que articular en un mismo proceso de ordenamiento territorial, donde se incluya a las autoridades locales y comunidades locales en ese ordenamiento del subsuelo y el suelo. Ese, creo yo, es el camino correcto y el que se necesita. Yo, de hecho, propuse un proyecto de ley en ese sentido durante año y medio, y la industria y el Ministerio de Minas lo hundieron, les parecía poca cosa. Ahora que sí están en la inmunda, pues porque todo se les volvió consultas populares, entonces ahora sí están pensando pues en ver cómo articular esas 2 cosas. Ese es el tema de fondo, no cortarle las alas a las consultas populares. Santiago, frente al tema del riesgo de que se vaya la inversión extranjera del país, ya hay multinacionales que han en los últimos días expuesto la preocupación. ¿Cuál es la real preocupación que hay dentro de la industria minera? Creo que la industria minera ha expresado de forma muy clara la preocupación por la falta de seguridad jurídica. El cambio de reglas de juegos, como yo decía, hace 6 años las normas eran, o la jurisprudencia era otra, hoy nos estamos enfrentando a un camino distinto. Pero creo, y en eso sí estoy de acuerdo con la senadora, que el camino sí es el de la concertación.
y que sea el Congreso de la República el que legisle cómo se debe hacer. Porque acá un poder no se puede interponer o anteponer ante otro, tienen que ponerse de acuerdo. La Constitución lo previó: coordinación, concurrencia, subsidiariedad. En caso de desacuerdo, hay que buscar que se ponga de acuerdo, y en eso sí ya estamos, ya lo entendemos. Necesitamos que el Congreso de la República nos dé las reglas de juego para que nación y territorio lo puedan hacer. En cuanto a la inversión, es una realidad. Esta industria traía $3.500 millones año, promedio, entre 3.000 y 3.500, desafortunadamente el año anterior, básicamente fueron malos capitales que se fueron del país de los que llegaron. Entonces los inversionistas sí miran con mucho recelo qué está pasando, más porque acordémonos que hay vecinos de la región que sí están haciendo políticas para atracción de inversión. Para no ir más lejos, México, Perú, Chile y Brasil, todos tienen unas políticas donde este tema no está en discusión. Busquemos el mecanismo de concertación, creo que hay que hacerlo, la industria apoya y respalda ese mecanismo, esperemos volver a contar con la senadora para hacerlo bien y que tengamos precisamente de esas reglas de juego una claridad que nos deje trabajar de aquí para adelante. Quiero que vayamos concluyendo en un pequeño debate, y es si detrás de las consultas populares antiminería y antiextracción de petróleo puede haber un interés de políticos locales que están impulsando estas consultas, o simplemente hay un derecho de las personas a opinar sobre el uso de los territorios. No, yo creo que no están intereses políticos detrás, sino de frente. Es que la política es para representar los intereses del territorio. Y claro que hubo mucha gente a lo largo de estos años que vivió pidiéndole al gobierno nacional que concertara con ellos. Y el gobierno nacional de manera muy arrogante dijo que no, porque creía que tenía la sartén por el mango y que siempre iba a poder someter a esas comunidades y que esas comunidades no iban a encontrar un camino de expresión política propio. Hasta que lo encontraron, se llama consulta popular. Entonces, si esa la brava, que fue un poco la respuesta de las comunidades, esa la brava el gobierno nacional viene a imponerse, pues nosotros a la brava nos organizamos y lo paramos. A ver cómo resuelven la cosa. Cuando les cambiaron la torta, entonces ahora sí dicen que quieren concertar, que hay que pensar en el mecanismo de concurrencia. Entonces, obvio que este es un debate esencialmente político, no solo ambiental, no solo territorial, sino un debate de cómo de verdad se respeta el principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre el gobierno nacional y los entes territoriales. La actitud del gobierno nacional había sido arrogante y displicente, de imponerse. Ahora que las comunidades encontraron un mecanismo para trancar al gobierno nacional, fundamentalmente, entonces ahí sí les va a tocar tener una actitud más sumisa y más tranquila y menos arrogante, y ir al Congreso a que establezca unas reglas de juego reales, a dejar de vivir en esa inseguridad jurídica en la que llevamos 27 años viviendo, porque es que esto lo dice la Constitución desde 1991, y a nadie le interesó reglamentarlo, a nadie. Durante estos años el gobierno nacional nunca presentó un proyecto de ley para decir cómo se aplicaba el principio de concurrencia, coordinación y subsidiariedad en materia minera en el ámbito territorial. Nunca. Hasta que las comunidades dijeron, o me escuchan o les paro la industria. Entonces ahora sí quieren concertar. Entonces, obvio que este es un tema esencialmente político, no solamente científico y ambiental. Santiago, para concluir, ¿cuál es la posición dentro de esta amarrada de manos que se ha dado a la industria minera y extractiva frente a las consultas populares que dicen no y a una falta, como lo han argumentado, una falta, un limbo legal que hay en ese momento? ¿Cuál es la alternativa que tiene la industria extractiva? La alternativa es clara, el camino es busquemos una concertación, busquemos un mecanismo legal que precisamente respete los dos principios. Acá nosotros nos sentimos como empresarios entre la mamá y el papá separados que se pelean la custodia del niño. Eso, el niño no puede estar sujeto a esa pelea entre los dos, pero entonces hay que arreglarlo, hay mecanismos de arreglarlo. La Constitución lo prevía o lo prevé. Ahora que entendemos que la jurisprudencia ha cambiado y que este tema está en boga, pues tenemos que dar las herramientas, porque no solamente para minería, para petróleo, para sector eléctrico, es que podría pasar en cualquier sector, podría pasar con Avía y podría pasar con cualquier sector donde los municipios digan, yo no quiero, yo sí quiero. Un gran debate, queremos rellenos sanitarios en todos los municipios, entonces bueno, entonces nos lo queremos, pero no en el municipio, sino en el municipio vecino. Todos esos debates hay que darlo porque creo que la atención arrancó por un sector que era un timbre y que era un timbre visible, pero esto no va a parar porque precisamente nos estamos dando cuenta que a raíz de esta figura se pueden buscar satisfacer necesidades históricamente satisfechas. Por eso hay que resolver el limbo jurídico, hay que proteger la inversión y hay que buscar cómo llegamos a consensos para que todo el mundo, en su justa proporción, tenga una salida para esta inseguridad jurídica que hoy en día estamos viviendo. Aprovechando que tiene el uso de la palabra, 30 segundos para concluir en este tema que es extremadamente complejo. Primero, las consultas populares no son el camino.
tienen muy pocos efectos o ningún efecto legal y por lo tanto creo que es el Congreso de la República el encargado de darnos las reglas de juego para largo plazo. Hemos derivado hoy en día ni siquiera en consultas, hoy en día estamos hablando de acuerdos de los consejos municipales para prohibir esta u otra actividad y yo creo que el camino no es ese. Las normas de ordenamiento del suelo existen con todos los instrumentos técnicos, los planes de modificación de los POTs y los COTs existen en norma y desafortunadamente la última cifra que sacó Planación Nacional es que el 80% de los municipios del país no se ha preocupado por ordenar su suelo y que es momento no solamente de echar culpas históricas de lo que se ha hecho y no se ha hecho, sino que arranquemos por ordenar bien nuestro suelo, bien para agricultura, bien para minería, bien para expansión urbana, bien para todas las necesidades de ordenación del suelo que hay que hacer hoy y que estamos en mora de hacerlos con base en las normas vigentes. Senadora, 30 segundos para concluir. Pues yo creo que es una necedad tenerle miedo o negar la democracia. Las consultas son un mecanismo jurídicamente vinculante, así lo ha dicho la Corte, es un mecanismo mediante el cual es legítima la expresión ciudadana para expresar sus preferencias sobre el ordenamiento de su territorio. Ahora, si es el mecanismo de ordenamiento territorial ideal, pues yo creo que no. Porque imagínese usted en Bogotá, por ejemplo, haciendo una consulta popular a ver si los edificios deben ser de 4 pisos o de 10. Si la Caracas debe ir donde está o más abajo. Si cada decisión de ordenamiento territorial se tuviera que hacer por consulta popular, sería francamente ineficiente para los propósitos de todo el mundo. Entonces, sin desconocer que es política y jurídicamente vinculante y legítimo, lo que sí creo es que el proceso de concertación, de ordenamiento y articulación del subsuelo y el suelo, no solo para la actividad minera, sino para todas las actividades económicas, tiene que reglamentarse por ley, es lo que en 27 años el Gobierno Nacional nunca se preocupó por presentar y regular, y ahora tenemos que ser capaces de concertar con las comunidades indígenas, afro, campesinas, rurales en general, y la industria del Gobierno Nacional un mecanismo de concertación y articulación de esos dos ordenamientos. Se nos acaba el tiempo en Abrebocas El Espectador. Recuerden, lunes, miércoles y viernes 9 de la mañana. Hoy nos acompañaron la senadora Claudia López y Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por estar haciendo los comentarios y los invitamos a que el próximo viernes se conecten a las 9 de la mañana con El Espectador. Chao.